La alcantarilla es como que no lo ves, ¿no? Es un problema que no se ve hasta que revienta. El canal de Isabel II gestiona 15.000 kilómetros de alcantarillado. Por mucha agua que fluya, se va acumulando, vas perdiendo capacidad hasta que llega un punto que eso es insalvable. Si ya haces mal el primer informe, la toma de decisiones es muy poco eficiente. ¿Y si te dijera que debajo de tus pies hay una red crítica para el funcionamiento de la ciudad, pero que generalmente es vieja, está oculta y habitualmente olvidada hasta que un día revienta? Hablamos del alcantarillado, que no deja de ser como una especie de internet de tuberías del que nadie se acuerda, salvo cuando hay una fuga, un socavón o una calle anegada por las lluvias. Y lo peor, muchas veces no se hace nada hasta que ya es tarde. Pero ¿y si existiera una manera de detectar los problemas antes de que se conviertan en desastres? Hoy hablamos con una empresa que ha logrado precisamente eso, convertir lo que antes era reactivo y manual en algo predictivo y automático. Y lo han hecho combinando robots, inteligencia artificial y una buena dosis de ingenio. Soy Edgar Guerrero y nuestro invitado de hoy es Lucas León, CEO de Inlock Robotics, una empresa que está desarrollando soluciones para inspeccionar, diagnosticar el estado de las infraestructuras sin necesidad de GPS y sin poner en riesgo a ningún trabajador. Hoy hablaremos de cómo se entrena una IA para detectar grietas en tuberías, de cómo se navega en entornos donde no hay GPS y de por qué el futuro del mantenimiento de infraestructuras pasa por la automatización. Así que si alguna vez te has preguntado cómo evitar que tu calle se convierta en una piscina cada vez que llueve, quédate porque este episodio trae tecnología de la buena y reflexiones profundas sobre cómo mantenemos las ciudades que habitamos. Hoy en Toque de Ingenio, el presente y futuro del mantenimiento subterráneo con robots inteligentes, de la mano de Lucas León. Pero antes de sumergirnos en esta conversación, quiero agradecer a nuestro patrocinador Proton-Go, que una semana más hace posible este episodio. Proton-Go ofrece servicios de fabricación de piezas y prototipos mediante mecanizado CNC, impresión 3D y preseries de piezas plásticas obtenidas mediante moldes prototipo. Y todo a través de una plataforma online increíblemente cómoda y ágil. Os dejamos el cupón Toque de Ingenio en la descripción por si alguno de vosotros necesita algún tipo de fabricación de piezas para vuestros proyectos. Lucas, bienvenido a Toque de Ingenio. Muchas gracias por la invitación, Edgar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿He dicho alguna locura en la presentación? No. Más o menos sería eso. Has atinado. Muy bien. Pues escucha, estaba preparando esta entrevista y a diferencia de lo que me suele pasar generalmente con todos los entrevistados, es que aquello de lo que vamos a hablar, no te voy a decir que sea experto, pero siempre me suena un poco. Siempre sé pues, de robots humanoides, de cargadores de coches eléctricos, siempre sé un poco. En este caso, hostia, alcantarillado. No tengo ni idea, o sea, no sé ni por dónde se empieza. ¿Y para qué sirve? Claro, casi, ¿no? Entonces, doy por hecho que igual que yo, pues el común de los mortales de la superficie no tienen ni idea de un alcantarillado y le llamamos una alcantarilla a todo lo que corre por debajo donde acaban las aguas residuales de todo, ¿no? Pero estoy casi seguro que si eso está planificado de alguna manera, pues tendrá, no sé, me imagino afluentes, ríos, cubas principales. Entonces, lo primero que quería que me explicaras es ¿qué es realmente un alcantarillado? Pues ya has dado un par de puntos clave. Al final es una red subterránea de tuberías cuya misión es, por un lado, recoger el agua sucia, aguas grises y aguas negras de los edificios o de la industria. ¿Qué son aguas grises y negras? Las aguas grises serían las que son, digamos, medio sucias, como por ejemplo la de la ducha. Vale. Y las aguas negras, pues la del váter. Pero de mi casa solo sale un tubo. ¿No? Sí. O sea, de mi casa solo baja una tubería. Sí, esas dos se mezclan. Va todo, vale. Sí. Vale. Pero bueno, es que se recogen todas y al final se canalizan hasta pues la potabilizadora. La depuradora. La depuradora. De aguas residuales. Exacto. Entonces, claro, pues te puedes imaginar que tiene diferentes diámetros y que hay colectores, ¿cómo se llaman ese tipo de tubos? Pues más grandes, más pequeños, hasta que canalicen todo ese agua pues hacia el destino. Vale. ¿Y el destino
O sea, ¿cómo va? ¿Dónde va a parar una alcantarilla? ¿Dónde va a parar? O sea, todo acaba pasando por una... Si todo va bien, Sí, todo va si bien. todo va bien, a la planta de la EDAR, ¿no? La EDAR depuradora. es de una agua- depuradora. Sí, Vale, entonces ahí se retiran los restos sólidos y todo lo que correcto. hay que retirar, ¿no? Se Y, limpia hasta que se puede eso, pues tirar al río con la suficiente calidad para no tener un efecto negativo sobre el medio ambiente. vale. Y una ciudad estándar, pongamos Barcelona, Madrid, Bilbao, una ciudad estándar española, ¿cuántos kilómetros puede tener de alcantarillado? Pues hay mucha variabilidad, pero así a grandes rasgos, un país más o menos moderno pues tendrá 10 metros de tubo de alcantarillado por habitante. Entonces, digamos, ahí te puedes hacer unas 10 metros por dimensiones. habitante. Sí. Vale. Muy poco sería 3 y mucho sería 20. Vale. Entonces, con eso, te digo, te puedo decir que, por ejemplo, Canal de Isabel II, que es como se llama la empresa de aguas de Madrid, gestiona 15.000 kilómetros de alcantarillado, Hostia. que es una barbaridad. O sea, ya solo como activo, ¿no?, financiero es gigante. Hostia. Sí, sí. Y en nuestro alcantarillado, ¿cuántos años tiene? O sea, tenemos alcantarillas de hace... No sé, porque a veces veo pelis, Pues, ¿no? Y, sí. y salen como... Que igual no son en Barcelona, evidentemente, ¿no? Pero parecen como construcciones que tuvieran 200 años y lleven ahí de todo, ¿no? Y eso es verdad, porque habrá un origen principal de esta obra, evolucionado como los edificios, y igual que en la superficie hay edificios que tienen 100 años, bueno, y muchos más, ¿no? Pues igual debajo también. Sí, de hecho, hay países como donde se empezó a desarrollar de una manera más como a nivel de planificación urbana del alcantarillado, como el Reino Unido, que tienes galerías gigantes, galerías victorianas, ¿no?, que tienen más de 100 y 150 años. No es lo más común, porque al Vale. final las ciudades han crecido en la época moderna y al final pues lo más normal es el tubo circular de hormigón, que es el que a lo mejor es el más común y el que la gente, si tiene alguna referencia a la alcantarilla, se imaginará eso. Pero aún así, a pesar de que los hay de 150 años y los hay que los han puesto en los últimos 10, uno de los problemas que también has mencionado antes es ese, ¿no?, que es muy antiguo y que no se hace la manutención que toca. Porque yo en la cabeza tengo como dos imágenes. Tengo el tubo, ese que dices tú, el tubo de hormigón, pero también tengo los grandes canales donde bajan, hay tíos pues paseando por arriba para abajo, o incluso hay una unidad de la Policía Nacional especialista en subsuelos, ¿no? Y los ves que bajan allí y hay esos grandes canales que Sí. no sé si son para el paso de ellos o por ahí realmente forma parte del alcantarillado. También hay, digamos, formato galería que tiene hasta casi aceras para que puedas Sí, ir por sí, los sí. dos lados y esos son colectores de más caudal y para inspección, digamos, visual, pues andando, ¿no? O sea, luego están los de diámetro más pequeño que esos no puedes entrar. Claro. ¿no? O sería muy peligroso, ¿no? Entonces ahí es donde ya, utilizan la tecnología, pues robótica, drones, cámaras digamos, con ruedas y ahí entramos en la parte más de inspección con soporte Un tecnológico. poco más tecnológico. Sí. Vale. ¿Hay mapas del subsuelo? ¿Hay planos? ¿Se sabe lo que pasa por cada sitio? Hay como... La alcantarilla es como que no lo ves, ¿no? Es un problema que no se ve hasta que revienta. Entonces, no se conoce tanto como, por ejemplo, el lado de abastecimiento, ¿no? Sí. Que son todas las redes de agua limpia, de agua potable. Pero sí, deberían estar topográficamente levantadas y en algún software tipo GIS, ¿no? Que te diga dónde tienes está el mapa todo. de la ciudad y tienes exactamente por dónde pasa cada uno de los tubos del alcantarillado. Es como la base para luego poder gestionar esa infraestructura. Pero a ti no te suena, igual me lo estoy inventando, ¿eh? Pero a mí me suena que cuando hicieron las obras de la Plaza de las Glorias de aquí de Barcelona, uno de los que tienen muchas alturas, muchos subsuelos y por ahí pasa el metro, hay de todo, ¿no? Uno de los grandes problemas que tenían es que no tenían muy bien localizado el trazado del alcantarillado y tenían que ir reconstruyendo la edificación que estaban haciendo a medida que se iban encontrando y modificando y era como un gran pollo que retrasó las obras esas, no sé cuántos años estuvieron haciendo obras. Eso pasa hasta en las mejores casas, ¿no? Pero tú tienes tu mapa digitalizado
pero luego hay cambios que nunca se han registrado o hay Vale. partes que nunca se han digitalizado y eso te lo vas encontrando. De hecho, a nosotros los clientes nos preguntan, oye, si hay alguna desviación entre lo que yo tengo registrado y lo que nos dice vuestro software, eso puedo detectarlo. Y sí, porque la corrección de esos datos es importante. Tenerlos al día, ¿no? Saber que, pues, que este diámetro es efectivamente 400, que este es de este material y que esto efectivamente pasa entre aquí y aquí. ¿No? Todo eso lo van depurando con los años. Hay Vale. una buena base, debería haber una buena base, pero luego siempre se va... Vale, vale. O sea, que es habitual que alguien levante sí. una obra o vamos a hacer con un edificio y no esté perfectamente documentado que por ahí pasa la tubería y Sí. pollo terrible, ¿no? Puede pasar. Vale, vale. ¿Y hay cotidianamente gente trabajando en el alcantarillado? Pues sí. Todos sí, los sí. días, de lunes a viernes, hay gente trabajando por ahí. Sí, de hecho la gestión tienes que hacer, digamos, la parte de conservación, ¿no? De mantenimiento. Y eso quiere decir pues, que tienes que ir revisando pues, desde los inbornales, que es donde, digamos, esas rejillas entre acera y Sí. calzada, donde ¿Inbornal va el se llama agua. eso? Sí. Las alcantarillas, la tapa, porque imagínate que falta una tapa, o sea, es un riesgo brutal porque están en medio de la calle, ¿no? Revisando eso y luego la parte interior también para revisar el estado de la infraestructura. O sea, tú puedes más o menos estimar, ¿no? A nivel de ingeniería, ¿no? Pues si tiene 50 años de vida útil y ya lleva 30, mejor me lo empiezo a mirar, ¿no? Pero luego, realmente, para hacer un mantenimiento como Dios manda, tienes que hacer una inspección visual. Que si son grandes, pues envías a una persona. Ahora cada vez más se envían drones, precisamente para no tener que enviar gente a una zona que puede tener gases tóxicos, ambientes explosivos, lo que sea. Y los de, digamos, diámetro pequeño, Vale. ahí ya se envían pues, otros robots donde ya no puede volar ni un dron, ¿no? Lo que quepa, ¿no? Un dron en un espacio así confinado es difícil. Entonces... Vale. Los drones se utilizan más para... O sea, es que se me hace complicado. Un dron que volando, ¿no? Sí, sí, volando sí, por sí. dentro de una tubería. A partir de 80 centímetros, 1 metro, ya puedes enviar un Ya dron. puede volar. Sí. Y ahí todavía ya un humano no. Pero igualmente hemos participado en algún proyecto que se hacía un vuelo pues, en una de esas galerías grandes que a lo mejor hacen 2 metros de ancho o 3. Entonces ya es un espacio mucho más fácil para el dron. Pero digamos que hasta 80 centímetros puedes meter un dron. Ostras. Y vale, uno de los grandes problemas que hay con el alcantarillado, que lo sabemos que es constante, son las toallas. Bueno, todo lo que acabamos tirando por el retrete de forma mal hecha, ¿no? Sí. Eso lo que acaba generando son como unos grandes tapones en las ciudades que lo acaban... Explícame cómo es toda la problemática esa de los tapones y de las toallitas y de todo lo que se tira ahí. A cualquier gestora lo de las toallitas les vuelve locos porque es algo que no se puede eliminar más que mecánicamente. Entonces, pues o tienes una red en algún momento que seas capaz de captar la toallita o al final eso acaba generando un embozo. Piensa que no solo las toallitas, ahí puede haber pues, zonas con grasa, entonces se pueden hacer si no hay, digamos, una limpieza regular, se pueden hacer verdaderos tapones que luego pues causan que con las lluvias que están cayendo ahora, ¿no? Que cada vez están más concentradas, pues enseguida el agua del alcantarillado sale cuando llueve, ¿no? O sea, rebosa porque hay un Puede tapón rebosar. en algún punto de la Sí, propia tubería. Sí, o también por un tema de dimensionado, ¿no? Al final tú tienes que tener en cuenta todo el agua que recoge una ciudad, que es una parte... La ciudad básicamente es bastante impermeable. Vale. Entonces todo ese agua, digamos... tiene que canalizarse para luego llegar al río o al mar o lo que sea. Si no está bien dimensionado y llueve más de lo que puede gestionar tu red, al final tu red Claro, se inunda, rebosa. Entonces también puede ser por ahí, pero también puede ser por obstrucciones. Es muy común, ¿no? Sedimentos, porque no se limpia regularidad y al final eso pierde capacidad hidráulica. Entonces llega un momento que puede rebosar, aún estar bien dimensionada, si no está bien mantenida, también puede rebosar. Lo que había escuchado también es que es como un problema muy grave los aceites y grasas que acaban, bueno, no sé, aglutinando, embalsamando aquello y es casi peor echar aceite que echar toallitas al retrete. Sí, sobre todo si, digamos, se hace una limpieza anual o bianual, eso es difícil que llegue a acumularse tanto, ¿no? Vale.
Pero si no se hace, esa grasa al final, por mucha agua que fluya, se va acumulando, vas perdiendo capacidad hasta que llega un punto que eso es insalvable. Y hay zonas donde eso puede pasar durante metros, ¿no? Entonces ahí se producen grandes problemas, desbordamientos. Hay hasta casos más graves de alguna foto de un autobús, ¿no? Dentro ya del suelo, porque lo que ha pasado es que el alcantarillado pues tenía agujeros, ¿no? Sí. Se ha ido llevando la tierra que sostenía, yo qué sé, la calzada, y al final eso en algún momento Y ha hecho un socavón, ¿no? ha hecho un socavón gigante, pero hay fotos de socavones en Estados Unidos, en Japón, que cada vez más, ¿no? Y son fotos espectaculares. Y eso es un problema del mantenimiento de mantenimiento. Hablando de eso de los embozos de las tuberías, recuerdo hace pocos años que uno de mis socios, Kim, es para ti, amigo, justo después del COVID, no sabemos la realidad, pero imaginamos pues, que a lo mejor no se había llevado el mantenimiento con la regularidad, precisión o pulcritud con lo que se debía hacer en aquellos tiempos complicados. Y en una gran llovida que tuvo, él vive en Poplano, en Pueblo Nuevo, en un bajo. Y entonces en una de esas, al estar el bajo, él en su propio patio tiene una toma de alcantarilla. Rebosó y se le llenó toda la casa, pero toda la casa es 1 metro. Y además no de agua potable, sino... Se quería matar, claro, es que... Y ese dolor no lo quitas en tu vida, ¿eh? Bueno, a punto de vender la casa. A punto de vender la casa para quitársela de encima. Porque además fue una noche, empezó a llover, le rebosó aquello y le salió de todo. Y, hostia, y era por el COVID y no sé si fue que salió incluso en algún periódico o algo que había habido algún problema de mantenimiento que no se había hecho y no había funcionado todo como debía. Sí, es que de hecho nosotros trabajamos día a día para que se haga más un mantenimiento preventivo, ¿no? O sea, ya de per se tú vas inspeccionando la red y ya tus acciones correctivas, que son esas, son pocas. Claro. Pero si no, al final, ¿cómo funciona? Un sitio que no tenga, digamos, mucha sofisticación de mantenimiento, al final, ¿dónde reparan? Donde alguien ha llamado porque tiene ese problema en el sótano. Ya Claro. está. O sea, y van solo a reparar lo que se ha roto. Y van a tapar los agujeros, ¿no? Claro, solo a reparar lo que se ha roto. Pero claro, eso es poco sostenible, ¿no? Hombre, a mi socio le hizo una gracia que para qué. No, te lo puedes imaginar. Está claro, Te y lo además puedes es imaginar. 4 o 5 veces más caro actuar de manera reactiva cuando ya se ha roto que mantenerlo antes, ¿no? Claro. Eso, claro, pero es una cosa que tenemos que inculcar. Y las escenas esas que vemos también, no sé si en las pelis o periódicamente, de explosiones en alcantarillas, ¿eso es real? ¿Explosionan? ¿Explotan? Pasa, sí, de hecho, es raro, es muy raro. De hecho, el otro día circulaba por internet un vídeo de un niño que inocentemente tiraba un petardo en una alcantarilla. En un invernal. Me he quedado, Muy bien. Me lo he grabado a fuego. y se alejaba, daba 5 pasos Y ¡boom! y reventaba todo el suelo. Y era como un parking y coches del revés. O sea, justo había dado con una alcantarilla que tendría una acumulación de algún gas explosivo, ¿vale? Que es normal que se generen, pero se tendrían que ir evacuando. Y un petardo, pues... Y lo levantó todo. Sí, y sí, que sí. entiendo que es acumulación de gases, Sí, ¿no? sí, exacto. O sea, al final por ahí pasan sustancias que generan gases explosivos, ¿no? Sin ir más lejos... El metano. Exacto. Claro, ¿no? Sí, ¿no? Es gas metano, ¿no? Que puede sale de, estar, sí. de orgánico. Sí, y también gases y corrosivos, que al final es lo que deteriora la infraestructura. Pero bueno, en este caso, el gas. Yo no he oído muchas historias de explosiones, pero sí que las hay, sí. Y de hecho, los equipamientos que se meten tienen que estar certificados ATEX. Claro, para evitarlo. Para claro. evitar, exacto. Para evitar explosiones, ¿no? Que el aparato pues no tenga ningún tipo de chispa ni Sí, genera una contacto ignición. eléctrico y demás. Exacto. Hostia. Ostras, pues hacer cacharrerío que entre por ahí, que además sea ATEX, poca broma, ¿eh? Sí, sí, y claro, Es además, un reto, ¿eh? ambiente corrosivo, o sea, no es fácil. Hace un par de años, si no me equivoco, que recuerdo una noticia que salió en verano, además justo era la época de la sequía en Cataluña, donde no teníamos restricciones a saco, y salió una noticia, si no recuerdo mal, era en Badalona, que había una tubería que estaba perdiendo del orden de 200.000 litros diarios
de agua que daba aquello bueno, para abastecer no sé, a un barrio entero, ¿no? Y tenían o sea, primero, ellos sabían que estaba perdiendo aquello agua, pero no sé por qué no podían acceder a repararlo, ¿no? Y entonces, yo viendo aquello, pensaba, hostia, primero, si esto lo sabes, ¿cuántas no sabrás, ¿no? Que están Ya. perdiendo agua toda la geografía española. Y luego se me hacía complicado lo de, hostia, es que no podemos acceder a repararlo. Coño, es una tubería, joder, no estamos hablando de, no Ya. sé, de las fosas marianas, ¿no? Ya. No sé, ¿cómo se llama? El gasoducto este de Noruega, ¿no? Hostia, tubería, ¿no? Sí. Y me sorprendía mucho. Yo no recuerdo este caso, pero pasa muy a menudo. De hecho, las empresas de agua ya cuentan con lo que llaman non-revenue water, ¿no? Agua que no ¿Que llega. van a dar por perdida? Sí, ¿Ah, sí? sí, es agua que se capta, pero nunca llega a su destino, digamos. Y yo creo que los números, o sea, el caso más sofisticado de Japón, que creo que se dedican día y noche y con un montón de presupuesto a evitar que exista este agua, creo que están en a lo mejor un 5% De pérdida. de pérdida. Pero un 20% no es una locura de número de pérdida. Y entonces es difícil. O sea, la red es muy vasta y si no está bien sectorizada, a lo mejor ni te das cuenta, ¿no? O sea, al final, yo qué sé, pues por cómo están los contadores, tú puedes decir, oye, pues si no sé si este agua entra y este agua es la que se consume, ¿dónde Claro, está el resto? algo ¿no? falla, ¿no? Pero luego tienes que saber dónde está en esa parte de la red, ¿no? Son redes muy vastas. Y yo creo que será ahí, ¿no? Lo que no sabrían es exactamente dónde estaba. Entonces, Claro, sabían. Debe ser claro, en este no vas a barrio, hacer, ¿no? no vas a hacer una zanja de 1 kilómetro, ¿sabes? Claro. Y yo Debe supongo ser, que en ahí- este barrio se pierde agua, pero vete tú a saber dónde está, ¿no? Claro, Ya. y sí. Que yo creo que cada vez es más difícil, pero la tecnología también cada vez está más avanzada. Sensores inteligentes, la digitalización, que te permite precisamente eso, ¿no? Sectorizar y saber dónde puede estar. Y luego otras tecnologías más tipo hardware, ¿no? O sea, tú metes ahí en el tubo de agua. Lo más que al contrario que el alcantarillado, eso siempre lleva agua. Con lo Claro. cual necesitas tecnologías que funcionen en húmedo, ¿no? Y entonces sí que puedes, pero ya utilizan todo tipo de sensores, ¿eh? En el alcantarillado son más cámaras de televisión, Sí. de diferentes, digamos, distancias focales, pero cámaras. Y ahí, pues, en la parte de agua potable son más, pues, yo qué sé, sensores rollo sonar, ¿no? Ajá. Entonces, pues, en función del espectro son capaces de decidir dónde puede haber una fuga. Eso ya se nos escapa un poco, ¿no? La tecnología que aplicáis vosotros es generalmente alcantarillado y Sí. agua potable y corriente no lo tratáis, ¿no? Todavía no. O sea, la pero- tecnología es diferente. Sí, las tecnologías que se utilizan son diferentes. O sea, cada vez todo esto avanza más, Sí. ¿no? Pero de momento suelen ser más cámaras cámaras para una inspección óptica Sí. en el alcantarillado y la parte de agua hay más, digamos, tipos de tecnología porque trabajan en un medio más diferente, ¿no? Ya. Que no puedes parar. Claro. Porque entiendo que la alcantarilla, o sea, tú dices, el agua potable siempre está circulando agua, vale. Claro. La alcantarilla no. La alcantarilla no circula siempre Algunas- desecho que debe circular Sí. porque está sobredimensionado para cuando hay, pues eso, ¿no? Grandes acumulaciones de agua y entiendo que lo normal es que vaya prácticamente vacía. Es por eso. Sí, también depende de la zona, ¿eh? Pues los colectores más grandes, esos siempre tendrán algún nivel de agua, ¿vale? Entonces, de hecho, esos ya se utilizan hasta, digamos, cámaras. Yo he visto hasta como GoPros montadas en algún tipo de barco, Sí. ¿no? Y pues con eso la Y dejas vas en el navegando punto A, sí, hostia, va qué navegando guay. a la velocidad del agua Al caudal y que la lleve, ¿no? exacto, y la recogen en el otro lado y entonces luego analizan pues lo que se ha grabado en la inspección. Ah, muy bien. Sí, pero ya te digo, siempre es una cámara montada en algún tipo De dispositivo, robot o que, dispositivo que te permite. que se mueve a lo largo de la Exacto. tubería, ¿no? Sí, De una u otra manera. sí. Normalmente, o sea, en la mayor parte, que no son tan grandes, pues puede haber un hilo. Sí. O alguna presencia en 5 o 10% de agua, pero no más, ¿no? Antes de conocerte yo no tenía ni idea ya no alcantarillado, sino del mantenimiento del alcantarillado, ¿no? Que ya me parece la vuelta total, ¿no? Entonces, hablando del mantenimiento del alcantarillado,
Lo que me gustaría explicar es cada cuánto se hace un mantenimiento, qué es lo que se hace y qué es lo que buscas de hacer, de lo que se hace. Sí, aquí hay como un gran espectro, ¿no? Desde los sitios donde solo se hace reactivo, o sea, hasta que no hay algún reventón, alguien llama con Lo de mi alguna socio. queja, exacto, pues no voy. Tengo mierda hasta aquí, ¿no? Exacto. Hola, ¿podían venir? Exacto, hasta países que por normativa te obligan a explorar, pues yo qué sé, un 10% de la red anual. O sea, pues, Vale. en el caso de Madrid, pues imagínate, pues si 15.000 kilómetros, 1.500 kilómetros cada año para haberla explorado toda, los 15.000, en 10 años. Esos son los ciclos donde tú tendrías que tener una inspección visual. Para lo más, digamos, sofisticado que hay, ¿eh? No se suele inspeccionar. Lo que sí que se suele hacer es limpiar más a menudo, ¿no? Pues también depende del tamaño y el tipo de colector, pues se puede limpiar más o menos a menudo. Vale, y de lo que te puedes encontrar abajo, no sé, la anécdota esa de los cocodrilos en el alcantarillado de Es lo Nueva que te iba a York. decir. Las mejores son las de Australia, que encuentran, sí, o sea, un cocodrilo, pero no un cocodrilillo. O sea, en plan, 8 metros de cocodrilo Que se puede hacer una peli de Hollywood, ¿no? Con un nuevo monstruo, Sí. ¿no? Luchando contra Superman y el Sí, cocodrilo de la alcantarilla. Sí, claro. Animales en el alcantarillado es brutal. ¿Y en España? En Es España... más raro, ¿no? No, claro, cocodrilos no, pero animales sí, o sea, más allá de yo qué sé, ratas y Sí. cucarachas, animales sí, hasta alguna vez me ha dado pena que hemos, o sea, nosotros, no nuestros clientes, pero un gato, ¿no? Un animal doméstico ahí, dices... Ah, ostras, "Hostia". claro. Claro, puede pasar, ¿no? O sea, ahí hay inmornales, Y en los empanadores, claro, se cuela, lo que se cuela sea, ahí se un- puede llegar a colar algún animal. Claro. Incluso alguna vez había escuchado en las noticias que estaban buscando una serpiente que se ha escapado de alguien que la tenía y están buscando Hostia, la serpiente por todos complicado, lados. complicado. Escucha una cosa, hablando ya de tu historia, de tu experiencia, vuestra empresa, ¿tú recuerdas el momento en el que llegaste a casa y dijiste, cariño, me quiero dedicar a la inspección de cloacas? Sí, fue un proceso. Fue un proceso. En verdad, lo guapo también es que, o sea, evidentemente, esa infraestructura crítica ha de funcionar, ¿no? El servicio no puede parar, además de que, yo qué sé, a nivel no solo de servicio, sino político, pues un socavón es un gran problema, ¿no? No Sí, solo económico, ¿no? sí. Sino también de imagen para la ciudad y tal. Lo que más me gustó también fue el aplicar tecnologías modernas a resolver un problema muy antiguo y que ahora mismo se hace muy mal, ¿no? Como la inteligencia artificial, ¿no? O cuando tocamos la parte de robótica, pues bueno, cómo navegar, cómo hacer que un robot sea capaz de navegar en un entorno donde no hay ningún tipo de señal, Claro. ¿no? Y hacerlo de manera autónoma. Tú eres ingeniero de telecos, ¿no? Yo soy telecos, sí. Sí. Vale. Aunque en realidad sí que es verdad que mi primer trabajo fue en una empresa de aguas. Un poco de casualidad. Casualidad. Casualidad que luego haya vuelto, digamos, aquí, al mundo del agua. Pero aparte de esa fase, ¿no? Y así como durante la carrera, pues yo que sé, hacer páginas web así más freelance, ¿no? Siempre he tenido como esa inquietud de hacer cosas de manera autónoma. Mi perfil siempre se ha derivado más hacia la parte más de gestión, ¿no? Gestión y lo que he hecho en los últimos, o sea, en esta empresa y en la anterior, es, digamos, intentar acelerar la adopción de innovación en un sector que es difícil, porque yo vengo ya desde hace, pues, mi anterior empresa tenía 10 años cuando fue absorbida, pues ya 15 años intentando poner innovación en empresas, en el mundo del agua, que es bastante conservador. O sea, tú para vender innovación es un mundo que es bastante escéptico a los cambios, ¿no? Y además que hay una parte pues, que viene del sector público, lo cual no acelera las cosas, sino que lo frena. O sea, a mí lo que me gustaba es eso, ¿no? Es innovación, tecnologías nuevas en mundos viejos y esa frase que se dice mucho como disrupción, ¿no? En plan, cambiar las cosas drásticamente, porque es verdad que hay veces que la tecnología está aquí, pero la adopción está aquí Sí. por más temas económicos, políticos y culturales, porque tecnológicamente podría estar aquí. Y ¿no? de ahora- aversión al cambio.
Hay Sí, mucha versión al cambio. Hostia, versión al ¿esta la cambio. habías hecho así? Claro, claro. Sí, sí. Todavía tenemos que... O sea, sí que es verdad que el hecho de inteligencia artificial, mencionar inteligencia artificial nos abre muchas puertas, pero Sí. también es verdad que hay un escepticismo que se genera ahí. Es como, Ya. Ah, pues ¿y claro. esto qué? Y entonces, como yo no voy a ser necesario, ¿no? Y está esa duda en la cabeza. En nuestro caso no es así, porque solo es un soporte al proceso de inspecciones, pero básicamente es quitarle el trabajo sucio, digamos, a la persona que tiene que tomar decisiones. Porque al final todos los vídeos que se hacen, o sea, el alcantarillado se tiene que inspeccionar visualmente, pero con una cámara. O sea, digo, una persona con una cámara o un robot con una cámara, pero al final se tiene que ir. Y eso, imagínate, esas horas y horas y horas de vídeo, alguien se las tiene que ver para tomar decisiones a día de hoy, ¿no? Entonces... Escucha una cosa, Lucas. Todo esto que me has explicado es para no contestarme lo que te dijo tu pareja cuando dijiste me voy a dedicar a las cloacas, ¿no? O sea, Sí. me has metido aquí toda esta cuña, ¿no? Para decirme, es que me da vergüenza decirte qué es lo que me dijo cuando no. Y te voy a meter todo esto. No. Nada. En verdad, ya te digo, fue más en la pasión por el mundo de agua y la tecnología. Y ella me dijo, pues felicidades. Pues venga, a las cloacas. De vez en cuando me cae una coñita, ¿no? De vez en cuando me cae una coñita. Cariño, se ha atascado el váter, tal. Escucha, ya que estás, ¿no? A mí me dicen que arregle la lavadora y a ti, escucha, un poquito aquí de... Me tocaría, sí. Vale, escucha una cosa. Entonces, ¿qué hacéis en Inlock Robotics? Vale, al grano. Pues básicamente el producto principal es un software que ayuda en todo este proceso de inspección, ¿vale? Que sí, hay que pasar cámaras, pero es un proceso complicado, ¿no? Porque hay que, primero, pues, se necesitan unos equipamientos especiales para bajar las cámaras, gente entrenada para pasar esas cámaras por el alcantarillado. Luego eso se tiene que hacer un informe siguiendo una normativa, un estándar específico. Luego se tiene que decir, vale, sí, aquí hay grietas, aquí hay depósitos, aquí hay una junta desplazada, lo que sea. ¿Y ahora qué hago, no? O sea, ¿yo cómo tomo decisiones en base a esto? Pues se hace un diagnóstico del estado y en base a esos, pues los ingenieros toman decisiones de, vale, pues aquí no hay que hacer nada, aquí hay que reparar con, qué sé, una manga, aquí hay que abrir, hay que hacer una zanja y hay que cambiar ese tramo, lo que sea. Entonces, todo ese proceso que hay muchas personas involucradas, diferentes empresas, y es lento, lo que hace nuestro software es, mira, dame el vídeo de la inspección. Yo te hago tanto el informe de defectos como el diagnóstico del estado de manera automática, ¿vale? Lo hace la inteligencia artificial mediante algoritmos también de computer vision, ¿no? De visión por computador. Y a partir de ahí tú ya puedes tomar decisiones. Con lo cual estamos acelerando drásticamente la velocidad del proceso y bajando los costes. Esa es un poco la propuesta de valor. Entonces tú partes del vídeo y el vídeo a ti te puede llegar que lo ha tomado quien sea, ¿no? Lo puede tomar un robot con ruedecitas, un tío andando, un dron, lo que tú coges ese vídeo y lo metes en la IA. Y con la IA, ¿qué detectas? ¿Detectas todos los defectos que se pueden detectar? Sí, o sea, sí. Al final hay unos catálogos de defectos, ¿no? Hay unas normativas que te dicen, oye, estos son los defectos que tienes que marcar y se define defecto así. Esto es una grieta cuando pues, se cumplen estos parámetros. Y esto pues, es un proceso que es manual, que es alguien mirando el vídeo y aplicando esa normativa de la manera mejor que puede, pero hay una variabilidad en la calidad porque hay mucha subjetividad en el proceso y nuestra tecnología lo que es capaz de hacer es detectarlos, o sea, identificar dónde hay defectos, clasificarlos, en plan, este tipo, y en algunos casos hasta cuantificarlos, ¿no? Es decir, oye, pues hay una obstrucción de un X%. Que no es lo mismo una obstrucción del 10% que una obstrucción del 50%, ¿no? Y entonces, en base a todos esos parámetros, la frecuencia, la tipología de los errores, de los defectos, la severidad, pues se hace un diagnóstico del estado. Entonces, digo, oye, esta zona de la red tiene un 5, está fatal, hay que actuar inmediatamente. O, esta está perfecta, no hay que hacer nada en un tiempo previsible. ¿No? Porque antes de vuestra existencia lo que había es alguien que tenía que mirarse todo el vídeo de un montón de kilómetros debajo de tierra y decir, aquí parece que hay un... Sí, exacto. Y hay hasta peores casos. Hay quien directamente no inspecciona y luego hay los que inspeccionan, pero se dan cuenta de que para inspeccionar todo lo que tienen que inspeccionar necesitan
más personas de las que tienen para hacer ese trabajo, y entonces acaban, en algunos casos, pues CDs, porque pueden ser muy antiguos, o discos duros, con muchas inspecciones que no se ha hecho nunca nada, no se toma una decisión, o se dedican todos los recursos y pues tienes a la empresa que te hace la inspección, porque son como siempre externalizado, que se mira el vídeo y hace un informe, pero entonces te llega a ti gestora y tienes a alguien dentro de la gestora que se mira el vídeo otra vez y dice, vale, para mí esto quiere decir un 1 o un 5, ¿no? O sea, hace la parte del diagnóstico del estado. Con lo cual ya tienes a 2 personas que se han mirado horas y horas de vídeo para tomar una decisión y en base a eso, pues, se decide. Y ahí es procesos desde el que no lo hace hasta el que lo hace manual y se tiene que mirar el vídeo 2 veces, y en pocos casos este proceso está automatizado. O sea, es como, son muchos silos, ¿no?, de información, y luego eso tiene que ir a la ingeniería a que tome las decisiones y haga el diseño, ¿no?, de rehabilitación. Nosotros lo que proponemos es, se hace el vídeo, entra el vídeo y sale la información para que tú puedas tomar decisiones. Y todos estos pasos intermedios, ineficientes, lentos, de 2 personas mirándose el vídeo, que además está comprobado, hay digamos, papers que dicen que 25% de los defectos no se ven o se clasifican mal. Te deshaces de toda esa subjetividad. Sí, al final después, tú imagínate que estás mirando de vídeos 4 horas al día. Te quieres matar. Te quieres matar, pues imagínate que son 8. Pues así sucesivamente. O sea, al final, un estándar no define todo perfectamente y además el cerebro humano se agota. Claro. Y al final, ¿qué pasa? Que si ya haces mal el primer informe, la toma de decisiones es muy poco eficiente. Y pues acabas haciendo que el 15% de lo que inviertes está invertido antes de tiempo y el 15% no ha llegado a tiempo y ha pasado lo de tu amigo. Mi colega. Exacto. Y como todo lo que lleva IA, generalmente actualmente está sometido como a un cierto escepticismo claro, tú me estás hablando de un técnico que mira, más otro técnico que valida, más luego la empresa que al final toma las decisiones y tú dices, mira, escucha, ya lo hago yo con una IA que me he inventado que va a ir tus problemas. ¿Cómo has afrontado ese escepticismo de tanta gente? Estamos en ello. También es verdad que no es exactamente así. Lo que sí que es verdad es que cuando tú te miras un mapa, o sea, tú haces una ciudad, que tenemos algún caso, ¿no? Sí. Por ejemplo, la ciudad de Calpe. Pasaron de hacer un reactivo a un preventivo. Y luego, con nuestro software, fueron capaces de hacer unos mapas, digamos, veis toda la ciudad, con toda la red de alcantarillado, clasificada por colores. Rojo es un 5, mal. 1, no hay que hacer nada. Te das cuenta de que cualquier red, pues el 80-90% está bien. No hace falta que se lo mire un humano. Entonces, con nuestro software ahora pues, lo que podemos hacer es que si hay un humano que tiene que tomar decisiones, solo se mire ese 10% o 5%. ¿Vale? O sea, quitamos, digamos, el peso de horas, que además no son útiles, porque está bien, es visionar vídeo de tubo limpio. Claro. Y entonces el ser humano se puede concentrar en tomar decisiones sobre donde realmente hay que tomar decisiones. O sea, tampoco es que lo haga todo el software. No te dice, oye, este es el presupuesto y tienes que hacer esta acción correctiva hasta aquí, pero sí que te dice el diagnóstico del estado para que tú puedas tomar esas decisiones, ¿no? O sea, sí ahí está ganando mucho. Pero aún así hay escepticismo. Hay gente que nos ha cerrado la puerta por eso. Dicen, oye, a mí me gusta mucho. Soy, por ejemplo, el técnico encargado de las inspecciones o del mantenimiento dentro de la gestora. A mí me gustó mucho, hemos hecho un piloto, les ha gustado, pero, digamos, al management, lo de inteligencia artificial, escepticismo total, no. ¿Sí? No, sí. Y sin mucha más explicación, ¿eh? O sea, hay como un miedo ahí de, a ver si también yo creo que en parte político, ¿no? De decir, a ver si se van a creer que estamos buscando eficiencia a base de personas. Vaya a ser que queramos ser eficientes, ¿no? Y eso no. Y se nos dé la vuelta todo. Eso no. No, eficiencia no, por favor. O sea, es lo que te decía antes, ¿no? Por un lado te abre puertas porque es como, ostras, muy curioso, y además realmente la inteligencia artificial está entrando en todos los campos. Y esto es un nicho. Esto es un nicho dentro de la inteligencia artificial y aún así está entrando, entonces hay mucha curiosidad, pero hay escepticismo y tenemos que explicar que no estamos aquí, no vamos a automatizar todo el proceso de rehabilitación y mantenimiento, ¿no? Solo vamos a quitar el trabajo sucio, digamos, dentro de todo este proceso y agilizarlo. Es bastante sólido, ¿eh?
lo que vendéis es La propuesta de valor es clarísima, además. Bastante evidente. Oye, mira, escucha, no te digo que te voy a acertar exactamente el tamaño de la grieta que tienes ahí. Yo mira, ni siquiera te digo eso. Eso te voy a decir, hay grieta, que haya un tío que lo mire. Pero todo lo que es que no hay problema, Claro. eso sí te lo puedo descartar fácilmente, ¿no? Claro. Sí. En verdad la propuesta de valor es clara y se están notando. O sea, ahora mismo muchísimas ciudades, las ciudades más grandes que más inspección hacen, han comprado esta visión, han hecho pilotos, les ha gustado y ya están diciendo, oye, yo quiero que al final todo esto es público, ¿no? Y se tiene que licitar, ¿no? Pues queremos que haya esta parte porque es que realmente la calidad de la información es más alta, es más rápido y para mí, gestora, teniendo en cuenta todos los procesos envueltos en la inspección y mantenimiento, me es más barato. O sea, es como no-brainer. La adopción está siendo rápida, pero más rápida que tiene que ser. Porque tu cliente es la gestora de las aguas o la empresa que hace el análisis del... Depende. Las dos, en verdad. Hasta te diría que hay otra tipología de cliente, pero digamos, la inspección se puede hacer más rápido utilizando nuestro software, porque ya no tienes que pasar la cámara a velocidad de procesado de cerebro humano, sino que puedes tirar millas, ¿no? Con lo cual, a la empresa que hace la inspección ya gana eficiencia, le puede interesar. Pero la que más jugo le saca es la gestora, la que tiene que tomar decisiones de gestión patrimonial. Entonces, muchas veces es la gestora que pide que se utilicen herramientas como la nuestra. Como pueden pedirte que utilices una cámara Full HD, pues te pueden pedir que el procesado sea lo máximo, o sea, mediante tecnología de inteligencia artificial para reducir la subjetividad y mejorar la eficiencia y la calidad de la información, ¿no? Entonces ellos lo piden a los que luego van a ejecutar ese contrato. Alguna ocasión compran directamente porque ellos mismos tienen cámaras, pero están entre estos dos. Y luego a veces las ingenierías, sobre todo fuera de España, que tienen también muchos kilómetros de... O sea, la gestora le encarga a la ingeniería, oye, mírate estos kilómetros de red que quiero mantener la red y que me hagas tú el diseño de medidas de rehabilitación, reparación, renovación. Entonces, ellos también, muchas veces las ingenierías tienen gente visionando vídeos. Entonces, otra vez ahí podemos ahorrarles ese trabajo. Para ellos es muy importante que se puedan fiar de la calidad, ¿no? Claro. Entonces, en vez de basarse en la calidad que le dé un tercero, que es la empresa de servicios, que según la zona puede ser completamente diferente, pues ya lo hacen in-house, ya saben cómo trabaja nuestra herramienta y es más fácil para ellos. ¿Y el origen de esto? O sea, ¿cómo alguien en vuestra empresa dijo, hostia, vamos a dedicarnos a aplicar IA para verificar el estado del alcantarillado de... Sí. Hostia, me parece una aplicación de la IA que necesaria, Sí. Pero como de... No es la primera que llegarías, Claro. ¿eh? No es la primera que llegarías. Exacto, no me levanto por la mañana y digo, alcantarillas, lo tengo, ¿eh? Lo vamos a petar con las Se alcantarillas. despertó una noche, ¿no? No, hostia, ¿cómo llegas ahí? Sí, a ver, el fundador técnico es un crack de la parte de robótica e inteligencia artificial y él fundó la empresa ya pensando en aplicar tecnologías avanzadas, digámoslo así, hardware, software, IA, IoT, Industria 4.0, llámalo como quieras, ¿no? A el mundo del agua. Y dentro de esto se hicieron varios proyectos de investigación y desarrollo no me acuerdo cómo se llama, el Horizon 2020, ¿no? Los proyectos europeos financiados. Sí, el 2020. Sí, y los anteriores, que se llaman Framework 7, no me acuerdo exactamente los nombres. Bueno, entonces uno de ellos era con varias empresas en Dinamarca desarrollar un robot autónomo. Entonces había pues empresas de robótica, empresas de servicios de inspección, la universidad, ¿no? La parte más académica y de investigación y desarrollo. Había empresas de aguas danesas y entonces ahí se juntó también una base de datos gigante de inspecciones, que es lo que necesitas para entrenar la inteligencia artificial, datos claro. De calidad. Y a través de ese proyecto, pues nació la idea de, ostras, pues que realmente en este espectro que
al final es digamos, técnicamente es bastante acotado, ¿no? Las imágenes de alcantarillado no tienen una variabilidad infinita. Pues es un claro caso donde inteligencia artificial y visión por computador puede llegar a automatizar este proceso. O por lo menos quitar mucho peso de encima al inspector. Y así nace. Y esto creo que en 2017 se patenta el código. Hay una patente americana ahí. Y a partir de ahí, pues ya con el trabajo con las gestoras mismas, ¿no? Y empresas de inspección, pues depurar la tecnología que yo creo que el primer cliente fue en 2018, ¿no? Entonces ahí empieza a coger fuelle. Pero lo principal es, bueno, en ese desarrollo del robot, llegar a tener acceso a esa base de datos, porque lo difícil aquí es la base de datos. Porque no es diferenciar gatos de perros, donde puedes poner a cualquier persona a etiquetar esas fotos para entrenar. Aquí necesitas que haya sido un inspector, tener las imágenes, que no es que se encuentren por internet, y tener un informe ya hecho y que revisado de calidad para decir, vale, pues entonces a partir de esa masa el binomio vídeo y informe, inteligencia artificial intenta generalizar todo esto para los vídeos que seguirán. Y eso fue el principio, y a partir de ahí pues tener acceso a más bases de datos. Alguna empresa británica sacó un challenge para esto mismo, ¿no? Oye, a ver si conseguís aplicar la inteligencia artificial para resolver este problema. Más bases de datos, ir acumulando, ir depurando. El origen es muy de research, ¿no? Muy de research. Muy de deep tech, ¿no? De alguien que ha desarrollado una tecnología y entonces busca cómo meterla en el mercado, ¿no? Sí, absolutamente. Nace del research, ya digamos, el ADN del fundador viene del mundo research, ¿no? Pero realmente da con algo que lo que hablábamos antes, la propuesta de valor es clarísima, ¿no? Clarísimo. Fácil de entender. Y ahora también es una realidad comercial, ¿no? Llevamos los últimos años creciendo fuerte, ya vemos que las ciudades quieren hacerlo, y ahora para nosotros es, bueno, sí que tenemos proyectos por ahí más allá de España, ¿no? Chile está moviendo, el Reino Unido, Qatar, y ahora pues nosotros apostamos ya por la expansión más internacional. Y en los siguientes años, tu reto como CEO de esta empresa, ¿cuál es? ¿Vas a necesitar más pasta para invertir en la empresa? ¿Vas a conseguir que con lo que te pagan los clientes levantar todo lo que necesitas para continuar? ¿Internacionalizar realmente? Usted te tiene que ir a Chile a vender mañana, pues ir a Francia, que está aquí al lado. No sé. Sí. En resumen es expansión internacional. Sí. ¿No? Ese es el resumen. Y... O sea, tú das por validado el negocio, el modelo en España, ¿no? Y dices, venga, ahora petarlo. Sí, exacto. O sea, ahora ya tenemos tanto empresas grandes como un volumen de contratos que no dejan lugar a dudas, ¿no? Y clientes que repiten. Y ahora ya es, oye, esto hay una clara propuesta de valor, está validada. Y ahora, pues, con nuestro tamaño estamos intentando hacer pues pinitos pues en Alemania, pero claro, Francia no es fácil porque si ya es un mercado en sí conservador, necesitas ahora tenemos un partner en Francia, ¿no? Que claro, ya llegas a Francia hablando francés de una empresa de software que hace la parte, digamos, de asset management, pues también ahora son partners para la parte de antes, que es lo que hacemos nosotros. Pero claro, esto hay que empezar a desarrollar ese tipo de partnerships a nivel local, porque nosotros como empresa española no podemos llegar a todo el mundo. No podemos ir puerta a puerta de todas las empresas gestoras de agua. Necesitamos partnerships, idealmente así a nivel de software, ¿no? Que ya tengan contacto con las utilities, con las empresas de agua, y conseguir escalar. Y en los años que lleváis de empresa, ¿cuál crees que ha sido el momento más crítico, más complicado? ¿O el reto mayor que habéis tenido para continuar? A ver, el reto yo creo que siempre es tener la paciencia para tirar para adelante, porque en general, te digo, yo llevo intentando introducir tecnologías en el mercado en el mundo del agua, antes en tratamiento de aguas, ahora en la parte de mantenimiento, digamos, inteligente. Y bueno, es un mundo que adopta las tecnologías, pero pasito a pasito. A ritmo caribeño. O sea, tenemos algún cliente que
el ciclo de ventas es algo muy extremo, ¿no? Pero puede haber Se sido... miden lustros, ¿no? Exacto. O sea, eso pueden haber sido 3 años, ¿no? Ahora, evidentemente, cada vez va más rápido, pero claro, eso necesita paciencia, ¿no? Y pasta. Y pasta, claro, la paciencia se mide en pasta. Pero, bueno, ya yo creo que ya estamos en el punto de que si miras hacia atrás, pues hemos crecido en 2023, crecimos 3 veces, o sea, 3x de facturación y de contratos, y en 2024 por 4. O sea, ya estamos teniendo esa curva que dices, aquí hemos dado con algo, ahora lo que hace falta, sí, podríamos crecer de manera orgánica, pero eso no nos lleva a ningún lado, o podríamos captar capital y ir ya por todas. Y ese es el plan. Vale, o sea que quizás el mayor reto, la mayor complejidad de la empresa en estos años ha sido encontrar el cliente, o sea, la aceptación del cliente de vuestra tecnología, ¿no? Sí. Sí. Más allá incluso que la complejidad técnica de desarrollar la propia solución, ¿no? Claro, o sea, a ver, siempre es un mix, ¿no? Pero yo creo que hasta en los mercados más técnicos, no te diré que el 50% es la parte humana y comercial, pero casi. O sea, nosotros podemos tener un producto y una tecnología increíble, pero sin la capacidad de convencer, de contagiar una visión y de entender las dificultades del cliente, da igual lo buena que sea tu tecnología, no vas a ningún lado, ¿no? Y esa parte, aunque estamos en un mundo ultra técnico, inteligencia artificial, ¿no? Puntero, esa parte tiene que estar ahí. Y en un mundo que se mueve lento, pues eso cuesta. Claro. Nuestra apuesta fue también pues, acercarnos a empresas grandes como Canal y una vez haces un piloto con Canal, ya le das una cierta visibilidad, porque hemos estado en eventos de digitalización en el mundo del agua, y presentas con un cliente de peso, pues ya esa credibilidad empieza, esa bola de nieve empieza ya a funcionar sola. Pero al principio, no romper esos primeros 2-3 clientes, necesitas esa paciencia y esa capacidad de contagiar la visión. Oye, pues muy bien, pues muy interesante todo el tema de rodeado en torno al alcantarillado. Para despedirnos, tengo que hacerte la última pregunta de todos los invitados del podcast, que no te la has traído preparada y ahora te van a dar por el tal, que es que nos expliques cuál ha sido tu mayor cagada profesional. Cagada profesional. Buah, a ver, en emprendeduría, cagada es el nombre del juego, ¿no? En plan, yo creo que... Sí, qué buena esa, ¿eh? ¿No? En plan... O sea, yo empecé en 2011 y las hostias que nos hemos llevado, y a pesar de que con la primera empresa pues levantamos 2 rondas de financiación, un crowdfunding, pero aún así, o sea, hostias por todos lados. Pero así la más grande, no sé, te diría... bueno, al final, en todo este viaje de emprendeduría, Sí. yo me he metido en marrones gigantes, ¿no? En plan, en la anterior empresa, la persona a la que vendías el producto Sí. era ingeniero de procesos, yo qué sé, de refinerías, ¿no? Vale. Y nos lanzamos ahí a machete. Yo soy telecos. O sea, imagínate esa conversación, ¿no? De un tío que te está preguntando cosas a nivel ingeniería química. Yo diría cagada no, pero sí que a lo mejor fue en los momentos más incómodos, ¿no? Ostras, con 30 años plantarte en una refinería e intentar convencer a un ingeniero de procesos de 50 años que tienes una nueva tecnología que no ha oído nunca y que le va a cambiar. Hostia, eso te diría que ha sido lo más quizá incómodo, ¿no? Además, como ingeniero no estás acostumbrado tampoco a la venta, a salir ahí, al exponerte, ¿no? Somos muy de la cueva los ingenieros, ¿eh? Sí. Somos demasiado de la cueva y poco de salir a dar la cara. Sí. Me viene otra a la mente, que no sé cagadas, pero a lo mejor son momentos más duros, de cold calling, ¿no? En plan, Ajá. No tienes ningún cliente, no tienes ningún contacto, y llamar a... Hola. Sí. Y en algunos países eran duros, ¿eh? En algunos países eran, en plan, te colgaban en la cara, ¿eh? Y después de 50 nos, porque cold calling es 100 nos, un sí, ¿no? Y ahí eso fue el entrenamiento número Eso curte, uno. ¿eh? Eso curte que no veas. Eso curte que no veas. Ya luego no te detiene nada, ¿sabes? Como... Tal cual, literalmente.
Oye, pues muy bien, Lucas. Escucha, pues para despedirnos, tengo aquí un presente de nuestro patrocinador, Proton Go, que son unos auriculares inalámbricos que, bueno, Proton Go hace piezas online a través de una plataforma, pero tiene el detalle de regalar a nuestros invitados unos auriculares para que escuches, en este caso, tu propio podcast. Espero que te haya gustado. A mí me ha resultado muy interesante descubrir algo de lo que no tenía ni idea ni pajolera. Así que, bueno, oye, iremos viendo la evolución de la empresa, cómo funciona el software, cómo acabáis profundizando en el mercado. Iremos viendo esa evolución. Y a todos vosotros, hasta el próximo episodio. ¡Chao!